Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide darle un like a este video, de suscribirse a mi canal, mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre por qué el pueblo de Israel fue desterrado de su tierra por 2000 años. Vamos a leer en Deuteronomio 28, versículo 15 y el versículo 63 al 68. Bien, dice así: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vamos a leer ahora en los versículos 60, del versículo 63 al 68. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis posesión, para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, fue el primer pueblo escogido por Dios para ser un pueblo santo de reyes y sacerdotes. Dios tenía preparado un reino para ellos. El reino de los cielos prácticamente era para los hijos de Israel. Pero cuando los israelitas salieron de Egipto, empezaron a rebelarse contra Dios. Y 7 veces le tentaron, y Dios se enojó grandemente contra ellos. Y se rebelaron contra Moisés y contra Dios, y siempre estaban contradiciendo la palabra de Dios. Moisés, antes de morir, se despide del pueblo y los exhorta y les dice las cosas que podrían pasarles si ellos seguían desobedeciendo la voz de Dios. Y dice así en el versículo 15: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces le dice al pueblo que si ellos se rebelan contra Dios y no escuchan la voz de Dios y no guardan los mandamientos de Dios, no cumplen los estatutos que Dios les dejó, entonces todas las maldiciones de que habló vendrán sobre el pueblo de Israel. Veamos ahora el versículo 63, dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios se gozaba en hacer el bien al pueblo de Israel. Dios se goza a todos aquellos
que obedecen la palabra de Dios y que aman a Dios, Dios se goza en hacerles bien. Dios se goza en bendecirlos. Si usted quiere que Dios se goce en usted, comience usted a obedecer la palabra de Dios y comience a amar a Dios. Pues entonces Dios va a estar gozoso de tenerlo con él. Pero si usted desobedece la palabra de Dios, ¿qué pasa? Así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancado de sobre la tierra a la cual entráis posesión de ella. No es que Jehová, no es que Dios quiera hacerle el mal a su pueblo. Realmente no es así. Sino que el pecado tiene sus consecuencias y tiene su castigo. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Moisés le dice al pueblo, así como Dios se gozaba en bendecirlos y hacerles bien, así también se gozará en destruirlos. Y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis en posesión de ella. Entonces uno de los castigos iba a ser que Israel iba a ser desterrado de su tierra, prácticamente. Y ahora dice, Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Vamos a ver cómo se extiende el castigo de Dios. Dios le dice que los va a esparcir por todos los pueblos de la tierra, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Es decir, que los judíos iban a andar errantes por todas las naciones. Pero el problema es que allí no iban a tener paz, y servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Prácticamente cuando el pueblo fue desterrado, no tuvo paz en ningún momento. Y siempre fue perseguido y atribulado por sus enemigos. Algunas religiones querían hacerlo adicto a sus religiones y que adoraran sus dioses y sus imágenes, como le dijo Moisés, servirás a dioses que tú no conociste, dice, ni tus padres, al leño y a la piedra. Es decir, ellos tenían que adorar a imágenes de madera o de piedra o de cualquier cosa, porque así se lo exigía esa religión. Y si no iban a hacerlo, iban a enfrentar la muerte. Y luego le dice en el versículo 65, ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Entre todas las naciones que fueron esparcidos por todo el mundo, no iban a tener descanso. Ni la planta de su pie tendrá reposo. Eso quiere decir que siempre van a estar huyendo. Van a estar huyendo de sus enemigos, yendo de un lado para otro, porque no iban a tener descanso ni reposo para nada, ni su alma, ni su vida, ni su cuerpo tendrían que estar ellos moviéndose, huyendo. Dios te hará, dice, corazón temeroso de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Prácticamente ellos iban a ser entristecidos, pero iban a ser acobardados. En otra parte de la Biblia dice que iban a ser como mujeres huyendo de sus enemigos. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Y cuando ellos fueron esparcidos, pensaban que la vida de ellos dependía prácticamente de ellos mismos. Y estaban temerosos de noche y de día, sencillamente por la persecución que estaba viniendo sobre ellos, y no tenían seguridad de su vida. En cualquier momento pensaban que los podían matar o los podían hacer cualquier cosa mal, esclavizar. Y entonces es toda esta situación de que le está hablando Moisés a ellos por causa de la desobediencia y la rebelión.
Por la mañana dirás quién diera que fuese la tarde, y la tarde dirás quién diera que fuese la mañana. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Prácticamente ellos querían que pasara el tiempo volando. Es lo que le está advirtiendo Moisés. Ustedes van a querer que el tiempo pase volando. Que si es de día quieren que ya sea de tarde y de noche, y si es de tarde y de noche quieren que otra vez sea de día, porque piensan que al amanecer o al anochecer la situación iba a cambiar, pero realmente no es así. La situación iba a seguir igual. El miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Iban a presenciar cosas terribles de lo que le estaban haciendo a su pueblo, a su gente, cómo iban a ser masacrados, perseguidos, en muchas ocasiones quemados, otras veces maltratados, ahorcados, fusilados y muriendo de cualquier manera. Y Jehová te hará volver a Egipto una vez por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Cuando Dios dice no vuelvas a Egipto, quiere decir no vuelvas al pecado, no vuelvas a la corrupción, no vuelvas a los dioses. Pero Dios lo va a hacer volver otra vez a Egipto, otra vez a la esclavitud. En naves, es decir, que iban a ser transportados en tren y de muchas maneras. Y nunca más iban a regresar a su lugar de origen o al lugar donde estaban, y ahí iban a ser vendidos a sus enemigos por esclavos. Pero no iba a haber quien los compre. Es decir, quiere decir esto que iban a ser esclavos gratuitos. Tenían que trabajar por nada, solamente por conservar la vida y un poco de comida. Entonces todo esto le advierte Moisés a ellos que esto les iba a pasar si se rebelaban contra Dios y desobedecían la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo 23, 37 y 38. Bien, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando el Señor Jesús vino, era el cumplimiento de la profecía que iba a venir el Mesías, el Salvador de Israel, el que les traería las bendiciones y el reino de Dios. El reino de los cielos había bajado hacia ellos porque el Señor traía su reino para dárselo a ellos. Pero ¿qué pasó? No era Jesús el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías que los librara del yugo romano, que viniera con gran poder o con un gran ejército, y que ellos iban a reinar juntamente con él. Pero no entendían tal vez que cuando viniera el Mesías iba a haber dos venidas. La primera, cuando iba a venir como un manso cordero para morir por los pecados de la gente y del pueblo. Eso era lo que ellos no entienden y no entendieron. Pensaron que el Mesías solo iba a venir a reinar de una vez. No concebían en sus cabezas, en sus mentes, que el Mesías tenía que morir primero. Entonces ellos rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios, porque Él no era la clase de Mesías que ellos esperaban. Cuando el Señor iba a llegar a Jerusalén, se lamenta sobre Jerusalén y les dice: Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esta expresión de la gallina, o sea, de la gallina que junta sus polluelos debajo de las alas, es una expresión que Dios usa de la manera como Dios va a proteger a su pueblo, que todos van a estar bajo los brazos del Señor, van a estar protegidos por la poderosa mano de Dios, así como dice en el Salmo 91, debajo de sus alas estará seguro. Y es lo que el Señor quiso decirle.
yo quiero tenerlo debajo de mis alas o debajo de mis brazos para protegerlos, pero no quisiste. Entonces les da esta profecía y les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces está hablando prácticamente de que Israel iba a ser echado de su tierra. Vamos a ver ahora en Mateo 27, 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bien. Pilato siempre quiso soltar a Jesús, dejarlo libre, porque sabía perfectamente que por envidia se lo habían entregado a él. Los judíos no podían matar a Jesús, sencillamente porque no se los permitía su ley. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua y ellos decían: pues no podemos nosotros matarlo, tenemos que entregárselo a los romanos para que ellos lo maten. Pero el problema estaba de que lo iban a acusar. Tenían que tener una buena acusación para que Pilato le diera muerte, para que Pilato lo crucificara. Cambian ellos la acusación religiosa por una acusación política. Porque Pilato les decía: si es por problemas de sus leyes, juzguen ustedes, yo no tengo que ver con esto. Entonces lo acusaron de esto, de tres cosas. A este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César y que él es el Cristo, un rey. Entonces eran tres cosas que prácticamente lo estaban acusando de estar levantando al pueblo, a toda la nación de Israel contra el imperio romano. Pero Pilato sabía perfectamente que eso no era así, porque sus espías habían oído hablar al Señor de todas las cosas, hablaba públicamente en las plazas, en el templo y donde fuera, y nunca habló nada en contra del imperio. Nunca habló nada de que la gente se levantara contra el imperio. Más bien les enseñó de que había que amar a sus enemigos y aborrecer a los que lo maldecían. Esa era la enseñanza del Señor. Era de paz y de amor. Entonces Pilato sabía realmente eso. Pero al cambiar la acusación, ellos le dijeron a Pilato: si tú no lo crucificas, tú no eres amigo del César, porque este hombre está levantando a la nación contra el César. Entonces Pilato estaba en una encrucijada, porque si este problema llegaba a oídos del César, de que él soltó a un hombre que estaba levantando al pueblo contra el César, iba a tener muchos problemas, iba a perder su puesto, iba a ser castigado. Entonces Pilato buscó cómo dejar libre al Señor, cómo soltarlo, pero para él fue imposible, ya estaba entre la espada y la pared. Entonces lo que hizo él, viendo que ya nada adelantaba, que ya no conseguía nada, que ya no podía convencer a la gente de que el Señor era inocente de todas las cosas que ellos lo estaban acusando, les dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Prácticamente nadie es inocente de la muerte del Señor. Algunos dicen que Barrabás, que los sacerdotes Judas y Pilato tenían el mismo pecado. Pero el Señor Jesús le dijo a Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, los sacerdotes y Judas tenían un pecado más grande que el que tuvo Pilato, porque esto lo hicieron por odio y por envidia, y el otro por dinero. Pilato lo hizo solamente por conservar su puesto, según la palabra del Señor. Entonces, ¿qué respondió el pueblo?
Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Prácticamente se estaban haciendo responsables de la muerte del Señor Jesús. Todo aquel que sea responsable de la muerte del Señor, Dios le pagará. Y le pagará con la condenación eterna. Porque Dios no va a tener por inocente a los culpables, aquellos que lanzaron a la muerte al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta gente? Prácticamente nada. Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Prácticamente se están maldiciendo a sí mismo, están dictando la sentencia contra sí mismo de lo que les iba a pasar más adelante. En el año 73, después de Cristo, el general Tito invade Jerusalén, la sitia, y se la toma. Derrota a los judíos, quema el templo y todo Jerusalén tiene que salir huyendo de la ciudad. Y todos los judíos tienen que salir huyendo de toda la nación. Como dijo el Señor, he aquí vuestra casa es quedada vacía, desierta. Jerusalén quedó desierto prácticamente porque no quedó ni una sola persona ahí, como lo dijo el Señor. Y como estos hombres dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, entonces venía el castigo sobre todo el pueblo por haber hablado en contra del Hijo de Dios. El pueblo de Israel fue desterrado de su tierra y fue desterrado por 2000 años. Como habló Moisés, lo que les dijo Moisés antes de morir, lo que les iba a pasar si ellos se rebelaban contra Dios y desobedecían la palabra de Dios. Fueron desterrados por 2000 años. Realmente es bueno que cada quien se pregunte por qué Dios se enojó tanto tiempo con el pueblo de Israel, ya que en otras ocasiones no había sido echado de su tierra por tanto tiempo, pero fueron echados por 2000 años. Quiere decir que mientras más grande es el pecado, más grande es el castigo. Cada persona tiene que ver la dimensión de su pecado para saber qué castigo le espera. Si la persona es asesina y mata alevosamente, en muchos países pues existe la pena de muerte, porque el juez va a considerar que fue un asesinato con alevosía, un asesinato a propósito, premeditado. En otras partes se le da una pena máxima, entonces se le va a dar el castigo más grande que hay en una nación. Así es delante de Dios. Mientras más grande es el pecado, más grande es el castigo. Y esto le pasó a Israel por haber rechazado al Hijo de Dios y haber dicho que su sangre caiga sobre nosotros. Y fueron responsables del pecado de rechazar al Hijo de Dios. Vamos a ver ahora en Ezequiel 36, 24 y 28. Dice así: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios, por medio del profeta Ezequiel, está dando la promesa de que Dios iba a recoger al pueblo de Israel de todas las naciones donde habían sido echados, porque le dice: los tomaré de todas las naciones, los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Tal vez Israel se había olvidado de que Dios había hecho grandes promesas, porque pensaban ellos que prácticamente podían ser exterminados, porque en el tiempo que los nazis empezaron a
a perseguir a los judíos, ellos querían exterminar a los judíos, porque el propósito era exterminar a los judíos. ¿Sabes que todo el odio que hay contra el pueblo de Israel viene del diablo, prácticamente? Porque el diablo no quiere que Israel llegue hasta los finales de los tiempos, en el tiempo de la tribulación, cuando el pueblo de Israel se va a arrepentir y va a reconocer al Señor como su Salvador. Entonces lo que el diablo ha querido ha sido exterminarlos completamente, ¿no? Entonces todo aquel que es antisemita lo está odiando a ellos, sin causa o con causa. Prácticamente está siendo usado por el diablo, está siendo un agente satánico. Entonces Dios está dando la promesa. Quizás esta promesa se les olvidó a los judíos y pensaban que ya el fin de ellos estaba cerca cuando estaban siendo exterminados por los nazis. Luego el versículo 28 dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios les está prometiendo a ellos darles otra vez la tierra que le dio a sus padres. Prácticamente esta promesa no ha sido cumplida completamente, porque todavía Israel no tiene toda la tierra que Dios le dio a sus padres. Porque el problema es que Israel todavía sigue en desobediencia, sigue rechazando a su Mesías, sigue blasfemando de su nombre, y esto evita que la bendición de Dios no llegue hasta ellos. Si usted quiere que Dios le bendiga, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que recibir al Señor como su Salvador. Usted tiene que amar a Dios. Pero si usted no ama a Dios, la palabra de Dios dice que Dios ama a los que le aman. En cambio, aquellos, los que lo menosprecian, los tendrá por viles. Entonces usted tiene que amar a Dios para ser bendecido por Dios. Vamos a leer ahora en Romanos 11, 25 al 27. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos, esta iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles. Y había una gran fricción entre los dos grupos, entre los judíos y los gentiles, porque los judíos se creían ser los que tenían más derecho, más privilegio, pero los gentiles les decían que ellos como pueblo de Dios habían fracasado y que los gentiles eran mejores que ellos. Entonces este era el problema que había en esta iglesia, por lo cual Pablo les escribe a ellos: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio y que no seáis arrogantes. Es decir, los gentiles estaban siendo soberbios al pensar que ellos eran mejores que los judíos. Nadie es mejor que otro delante de Dios, porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por la misericordia de Dios es que todos alcanzamos salvación. Usted alcanza salvación por la misericordia de Dios. Los judíos alcanzan salvación por la misericordia de Dios cuando ellos creen, así como los gentiles y la gente de cualquier país. Entonces nadie tiene por qué ser arrogante y decirle: yo soy mejor que tú. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es que va a entrar la plenitud de los gentiles? Cuando entre la plenitud de los gentiles es cuando Israel va a reconocer al Señor, su Dios, como su Salvador y como su Redentor. Cuando venga el rapto de la iglesia, toda la iglesia va a entrar en la plenitud de Dios, en la abundancia del reino de Dios, y se está cumpliendo la plenitud de los gentiles ahí. Es entonces que va a venir la tribulación, y en el tiempo de la tribulación es cuando los judíos van a
tornar hacia el Señor y van a reconocer que el Jesús que fue crucificado y que ellos habían rechazado es realmente el Mesías. Porque ¿qué pasará? Cuando venga el anticristo, en el tiempo de la tribulación, el anticristo va a entrar al templo y muchos van a creer que es el Cristo porque va a hacer señales y prodigios mentirosos, porque dice la Biblia, tanto que hace llover fuego del cielo, entonces mucha gente va a tener miedo de él. Pero cuando entre en el templo, o el tercer templo que ya los judíos lo van a tener construido, él va a empezar a blasfemar del nombre de Dios y va a querer que todos los judíos le adoren. Entonces el pueblo de Israel va a entender que ese hombre es un falso y que no viene de Dios, sino que viene del demonio, y no van a querer. Entonces serán perseguidos y van a enfrentar la muerte si no lo adoran. Los judíos van a entender en ese momento que aquel que crucificaron, al cual rechazaron, del cual habían estado blasfemando su nombre, es el Mesías que ellos habían estado esperando, y se van a volver hacia él y lo van a recibir como su Salvador. Es ahí cuando ellos van a tornar y van a alcanzar la salvación, como dice después. Como está escrito, todo el pueblo de Israel será salvo. Al decir todo no significa los que rechazaron al Señor, sino todos los que llegaron a la tribulación, todos los que llegaron a la tribulación y reconocieron al Señor como su Salvador, como su Mesías, como el Salvador de su alma. Entonces todos los que lo reconozcan en ese tiempo van a ser salvos. Quiere decir que todo el pueblo de Israel lo va a reconocer. Esta es la razón por la que el diablo siempre ha querido destruir a Israel y lo ha querido exterminar, para que no llegara hasta ese punto. Pero por la misericordia de Dios muchos van a llegar. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Vendrá de Sión. Quiere decir que ya el Señor va a estar reinando 1000 años aquí en la tierra con toda su iglesia en Jerusalén o el monte Sión. Y de Sión saldrá la palabra de Dios y saldrá la liberación para Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos a leer en Mateo 23, 39. Vamos a leer Isaías 68, 66, 8 y 9. Dice así: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Bien, el profeta Isaías está diciendo aquí que cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es decir, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, pasó esto. Cuando ellos tuvieron de parto, tuvieron dolores, por los dolores de la guerra que estuvieron a punto de ser terminado. Es que ellos regresaron a su tierra otra vez. Regresan a su tierra. Y el 14 de mayo de 1948 se forma la nación de Israel otra vez. Después de 2000 años de dispersión, como dijo David Ben Gurión, Israel después de 2000 años de dispersión vuelve a ser una nación otra vez. Como dice la profecía de Isaías,
En un día nace la nación de Israel, en un solo día. Y dice el Señor, yo que hago dar la luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Es ahí cuando Dios los trajo. El 14 de mayo de 1948 se cumple la profecía de Isaías. Vamos a leer en Mateo 23, 39. Dice así, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien. El Señor Jesús le dice al pueblo, a Jerusalén y a todo el pueblo de Israel, que ya no le iban a ver más, que cuando Él muriera y resucitara iba a ascender a los cielos y no le iban a ver más, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo van a decir esto? Bueno, cuando Él venga otra vez a la tierra, la segunda vez, ya ellos van a estar preparados para recibirle, porque el pueblo judío va a andar hambriento, sediento, enfermo, atemorizado, porque podían perder su vida, podían ser asesinados por causa del nombre de Cristo, porque ahora sí creían en Él. Pero cuando venga el Señor, ellos van a tener un gran alivio, porque van a saber que viene su Salvador y van a decir esto: bendito el que viene en el nombre del Señor, el que viene a salvarlos y rescatarlos y a darles una nueva vida. Vamos a ver lo que dijo Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bien, Dios está hablando por medio del profeta Isaías. Cuando el Señor venga, va a derramar sobre Jerusalén y sobre todo Israel espíritu de adoración y de gracia. Y mirarán a mí, dice la palabra de Dios, al que traspasaron. Cuando venga el Señor, ellos van a ver, y todo el mundo va a ver, las cicatrices en sus manos de los clavos y las cicatrices en sus pies. Por eso dice la Biblia, mirarán a mí al que traspasaron, pero llorarán como se llora por la pérdida del hijo unigénito, del hijo primogénito. Es decir, llorarán con gran dolor por haber rechazado tanto tiempo y tantos años al Mesías que venía a salvarlos. Pero ahora están preparados para recibirle y le reciben con dolor, con lágrimas de dolor y de arrepentimiento, porque ha llegado la salvación a ellos. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. No se olvide de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. Amén.